Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio hoy día, lección número 10, y entramos en Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante. ¿Ya? Romanos capítulo 3, del versículo 1 en adelante, y lección número 10. Como subtítulo tiene la plenitud, la justificación es por fe. La justificación es por fe. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante, por este momento que nos das. Vamos a leer de tu palabra, vamos a estudiarla, Señor. Pedimos que tu bendición sea en nuestras vidas, a través de ella. Bendícenos a través de tu hermosa y bella palabra. Fortalece nuestras vidas, Señor, y dejamos nuestras peticiones delante de ti. Dejamos que, Señor, tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que tu bendición, Señor, rebunde para bien cada día sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, ahí está. Estaba viendo el volumen. ¿Para qué decirle que hace frío? Mucho frío. Este versículo 21 es la continuación del 19. Existen dos pero. Acordémonos que estamos hablando que no había nadie justo, y por la ley nadie podía ser justo en el versículo 19, que estaban todos sujetos, y qué importante, voy a leer el 19 y el 20 para entrar de lleno al 21 para poder entender las dos ideas que están marcadas. ¿Ya? El 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, aquí habla de los que están sujetos bajo la ley como judíos, pero esa ley es entendida por todo el mundo, ¿no es cierto? Por todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado de los 10 mandamientos? Y a través de esa ley, por medio de ella, nos viene ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Ahí en el 19 marca pero, sabemos. Y el 21 marca otro pero. ¿Ya? Aquí habla de que estamos sujetos, ¿ya?, a juicio, quedamos bajo juicio, todos aquellos que están aún bajo la ley, y los que tienen la ley o los que conocen la ley tienen el conocimiento del pecado. Pero el 21 dice de la siguiente manera, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero, otro pero ahora, aparte de la ley, hemos estudiado de la ley, hemos estudiado de los judíos, hemos estudiado de los que viven bajo la ley, hemos estudiado para qué sirve la ley, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, la justicia de Dios testificada, ¿por qué? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en qué? En Jesucristo. La justicia de Dios, de nuevo se repita, la justicia de Dios, ¿ya? La justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. Y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia. Judíos o no judíos, no hay diferencia. La justicia de Dios es por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Voy a empezar con la ayuda. En el 21 dice, subraya el contraste entre la revelación de la ira de Dios, lo que leíamos en 19, el 20, el contraste entre la revelación de la ira de Dios y la revelación de su justicia, ¿ya? Por la ley y los profetas se refieren a todo el Antiguo Testamento.
Ese es lo que nos estamos marcando. Y marca el 22, la fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo. La fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo. Una sincera seguridad en Él. Una sincera seguridad en Él en lugar de uno mismo para alcanzar la salvación. ¿Ya? La fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No, si yo creo. No. Es una confianza genuina en Cristo. Esto es la fe. No es creer. Fe no es, yo creo. Sí, yo creo en Dios. No. Confianza genuina. Y cuando uno, ahí viene el otro, cuando uno expresa la confianza genuina en momentos críticos, en momentos de dificultad, en momentos de desespero, en momentos tormentosos, en medio de la tormenta, ahí se expresa la confianza genuina en Jesús, ¿ya? Para todos los que creen en Él no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que lo relataba del mismo capítulo 3, del 9 al 18. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es por mérito nuestro, sino es por la gracia de Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya? El 23, la ayuda del 23 me dice, nunca nadie alcanzará por sí mismo las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Nunca nadie alcanzará. No habla del tiempo pasado que alcanzó, no, aún del presente. Nunca nadie, podemos decir, alcanzó y alcanzará. Nunca nadie alcanzó ni alcanzará por sí mismo las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Por lo tanto, si va a haber una salvación, debe venir por otra vía, por alguien que sí lo haya hecho. Por alguien que sí lo haya hecho. Y usa también el otro término, el 24, siendo justificado. Justificado significa ser declarado justo ante Dios. Justificado es decir, ya no es culpable, o aunque sea culpable, pero ahora es declarado justo. ¿Por qué? Porque va a haber una evidencia, ¿ya? Y la evidencia es mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces uno es justificado por esta redención. ¿Qué es la redención? La plenitud tiene una riqueza literaria y ahí tiene la palabra redención. Dice una liberación. Redención es una liberación asegurada por el pago de un rescate. ¿Ya? También, igual liberación, dejar en libertad. La redención mediante podemos dejar el rescate mediante la libertad que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Dice la palabra dejar en libertad. La palabra en griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación. La redención nos libera del mal y de la condenación. Entonces voy a jugar un poquito con estos significados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué?
la liberación del mal y de la condenación del pecado que es en Cristo Jesús. Mediante Cristo Jesús nos libera ¿de qué? De la liberación del mal y de la condenación del pecado. ¡Wow! No es solamente condenación del pecado, es la liberación del mal. Es decir, es claro, la iglesia acepta al Señor, hermanos que aceptan al Señor, ya están siendo liberados del mal y de la condenación del pecado, porque en Cristo ya se está viendo, están creyendo, están obteniendo a través de Cristo la vida eterna. Entonces son libres, liberados y están saliendo de la condenación. Entonces, el cristiano ya al momento de aceptar al Señor en esa fe genuina en Cristo Jesús, ya está siendo libre, ya está siendo libre. Rompe las cadenas que me atan, hay una alabanza que se canta, rompe esas cadenas que me atan, el hombre está siendo ya liberado del mal. Entonces, ahí para que tengamos un poquito claro en ese sentido. También marca el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A quien Dios puso como propiciación, y el término propiciación está abajo también en la ayuda, dice, quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Propiciación significa, o quiere decir, apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. ¿Ya? Algunos niegan que la Biblia contenga esta idea porque no creen que un Dios de amor pueda convertir a su criatura en objeto de su ira. Pero la idea está claramente expresada en la palabra griega traducida como propiciación, que ofrece la única solución ante la condenación del pecado. Tal lo explica Pablo en el capítulo 1, versículo 18 y en el 3, 20. ¿Ya? El hombre era condenado y a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Fue Cristo el que se hace esta ofrenda de sacrificio por nosotros. ¿Ya? Y viene ¿qué cosa? La justificación del Señor. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Ya? Tiene una ayuda aquí, dinámica del reino. Me habla de la necesidad absoluta de cada ser humano y habla de la evangelización mundial. La evangelización mundial requiere que veamos a gente tal como Dios la ve, como pecadores, ¿ya? Como gente en pecado, pecadores. 1, por naturaleza. 2, pecadores por naturaleza. 2, por decisión propia. A uno le fascina pecar y
no se quieren apartar de su pecado. 3, por su conducta. Ciertas actitudes y pretextos ciegos han hecho que algunos creyentes en Cristo no adviertan las condiciones desesperadas de los perdidos. ¿Ya? Porque la paga del pecado es muerte. No, algunos creyentes lo único que se preocupan ser solamente ellos salvos. Estoy salvo, Señor. Bueno, si no quieren creer, no importa. Y no se preocupan de evangelizar, no se preocupan de llevar el mensaje, no se preocupan de anunciar a Jesús. No, mientras ellos están bien, estoy salvo. Bien, no hay problema. Pero no ven, y una de las cosas, el cristiano debe de tener amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la evangelización mundial requiere que veamos a la gente tal como Dios la ve, como pecadores. 1, por naturaleza. 2, por decisión propia. 3, por su conducta. Cierta actitud y pretextos ciegos han hecho que algunos creyentes en Cristo no adviertan la condición desesperada de los perdidos. ¿Ya? No la adviertan. Tiene otra dinámica de reino en el 3.25 y dice relación correcta con Dios por medio de la sangre. La sangre, Dios presentó a Jesús como el sacrificio para la expiación o reconciliación con la humanidad, la cual estaba separada de Dios. La comunión con un Dios santo era posible únicamente por el medio de la expiación de los pecados, los cuales separaban de Dios y de las promesas del pacto a la humanidad. Nunca había ese acercamiento. En la sangre derramada de Cristo, lo que finalmente satisfizo los requisitos de la justicia de Dios. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo. El sacrificio inmaculado que borra los pecados pasados y presentes. Que borra los pecados pasados y presentes. Es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la humanidad es justificada a los ojos de Dios. La sangre de Cristo entonces viene a ser el vínculo que une al pueblo a Dios, y que le da derecho a las provisiones del pacto de Dios. Si no es por Cristo, ¡wow! Espíritu Santo no estaría en nuestras vidas. No estaría esa comunión con el Señor, esa presencia de Dios, la bendición de Dios, la protección del Señor y la salvación. Veríamos muy lejos a Dios, muy lejos, muy lejos. Pero a través de esta sangre, de este sacrificio, nos da derecho de las provisiones del pacto de Dios. La sangre de Cristo es para siempre el único medio de una relación correcta con el Dios Santo. Con el Dios Santo. Qué buena la ayuda, muy especial. Bien, también habla de la jactancia queda excluida, tiene como subtítulo de la plenitud, la jactancia queda excluida. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Habla de la ley de la fe. ¿Ya? Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No significa, esto está marcando, no porque lo que mejor hagamos, a veces vemos gente que hace lo bueno, se merece el cielo.
Es por fe, es por fe. Ahora es por fe, ¿me entiende? Y es a Dios es el que decide quién es salvo y quién no es salvo. Y Él es el que pesa los corazones. Pero no es por que seamos bueno, qué tan bueno es. Quizás qué cosa escondemos en lo oculto de nuestro corazón. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. ¿Ah? No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y me ha tocado, y no sé si a usted le ha tocado, hay personas que dicen, oh, si era tan bueno, pero conversa usted con otra persona, no, si no era nada muy bueno. Y conversa con otro, no, si era malo. Entonces hay tantos puntos de vista, o tantas visiones, o tantos encuentros que uno dice, ¿y cómo era la final? ¿Cómo era la persona? Pero Dios que conoce los corazones, y aún la palabra nos revela, no hay justo ni uno. No hay justo ni aún uno. Entonces todos necesitamos de Cristo, necesitamos creer en Jesús, ¿ya? Porque si no, estuviéramos jactándonos, oh, yo soy bueno, sí, yo me merezco el cielo, Señor, he cumplido tu ley. No, la ley nos habla y nos muestra qué es el pecado, ¿ya? Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios de los judíos, también Dios de los gentiles. ¿Ah? Dios de todo el mundo. Pero a veces nos queremos, aún como sectarios vamos a hablar como sectarios. No, yo soy de la iglesia primera, soy de la segunda. Algunos se pelean quién es la primera, quién es la segunda, soy de la tercera. O esta es la iglesia que sí viene y el Señor se va a llevar. Oiga, peleamos. Pero no es solamente Dios de los judíos, ciertamente también de los gentiles. ¿Ya? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los no gentiles, a los no judíos. 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Wow! Sino que confirmamos la ley. Claro, la ley nos muestra qué es bueno, qué es pecado, pero la ley nos lleva a tener una relación como cristianos, nos lleva a relacionarnos tener una relación con Dios, ¿ya? Tener un acercamiento, una adoración, una devoción con el Señor. Uno, con nosotros mismos, aún con nuestros seres más cercanos, nosotros, eh, aún con mi ser y cómo yo me enfoco con mis padres, con mis prójimos, con mis familiares, con los que están más allá, con los que no conozco. Ama al Señor con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Me enseña y me muestra que tengo que amarme. Que tengo que amar porque así de esa manera yo amo a los demás. Entonces, wow, la ley dice, no la invalidamos, sino la confirmamos. La confirmamos. Y si hablamos del fruto del Espíritu, nos lleva a amar y a relacionarnos bien con el Señor. Bien, un equilibrio en nuestras vidas, un equilibrio, nuestra fe tiene que ser equilibrada en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de vivir equilibrada. No podemos ser de dos caretas, ¿no? No, soy bueno en la iglesia, soy malo afuera.
No, equilibrados, porque somos testimonios vivos para los demás. ¿Ya? Bien, voy a ir a la ayuda para ir terminando. El 26, enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de podía a Dios permanecer siendo justo. ¿Cómo podía Dios permanecer siendo justo? Ahí te voy a leerlo de nuevo porque no lo entendí. Enviar a Cristo a morir por nuestros pecados fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo, castigando todo pecado, al mismo tiempo justificar a los pecadores, declararnos perfectamente justificados ante Él. Y sí que habría una queja. Todos somos malos, pero Señor, no nos diste oportunidad. Señor, sí, tú sabías que éramos malos y si tú eras justo, si tú eras lleno de amor, ¿por qué no nos diste una oportunidad para acercarnos a ti, para cambiar? Ahora no hay excusa. Él nos ha dado esa oportunidad. Creer en Jesucristo. Y ahora si no la aceptamos, ya no podemos hacer nada más. Ahí está la justificación. Ahí está el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque amó dándole una posibilidad. El hombre estaba condenado. Hablaba de condenado y que como que me llamó la atención, liberado. Estaba liberación y condenación. Nos sacó de aquello al Señor. Estaba el hombre en el pecado, era siervo, esclavo del pecado, pero Él rompe las cadenas, lo libera del pecado y también lo libera de la condenación. Entonces el hombre no puede decir, Señor, no nos diste ningún escape. Sí, el Señor nos ha dado más que un gran escape. 31. Las leyes morales de Dios no son abolidas por el Evangelio de Cristo. Las leyes morales de Dios no son abolidas por el Evangelio de Cristo. Por el contrario, todo el plan de salvación, incluyendo a Cristo, obedeciendo por nosotros la ley y dando su vida para pagar nuestras transgresiones de ella, muestra que las normas morales divinas son eternamente válidas. Son eternamente válidas. Yo hablo solamente de los 10 mandamientos, los judíos tenían como 600 y tantas leyes, aparte de todo eso. Pero hablemos solamente de los 10 mandamientos que son válidos. Respeta, ama, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Son válidas todavía, son válidas en nuestra vida como creyentes, ¿no es cierto? El Señor les sea bendiciendo. Nos queda entrar al capítulo 4 y el Señor le bendiga grandemente a su vida. Bien especial, bien contundente. Y en el capítulo 4 habla Abraham justificado por la fe. Es interesante, le va a gustar. Bendiciones, gracias, que el Señor le bendiga.